Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Buenos días, Doctor Zuluaga, me da mucho gusto saludarlo. doctor Colmenares, ¿cómo le va? Bien, señora, ahí lo veo a usted, pues, todo un gentleman. Bueno, entonces dedicado a nuestras tertulias. Bueno, ahí Bueno, vamos. vamos a iniciar la tertulia Colmenares Zuluaga, que se relaciona con la contabilidad pasado, presente y futuro, y también sobre la contaduría pública, que es una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga. Hombre, Hemos venido tratando unos temas muy importantes para la profesión como son la reorganización institucional, la reorganización profesional y hemos continuado con la reorganización legal y reglamentaria. así es, señor. Entonces, iniciamos en la pasada tertulia con el tema de la reorganización legal y reglamentaria y nos referíamos precisamente a las leyes, a la ley 43 de 1990, a la ley 1314 del año 2000, a los decretos reglamentarios 2649, 2650, la ley 222 del 2005, al Código de Comercio y al Estatuto Tributario inclusive. De manera que más o menos este es un esquema general de normas que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, vamos a entrar en detalle cada vez que encontremos nuevas normas que debamos tener en cuenta en la tertulia. Doctor Colmenares, entonces, ayer se hizo precisamente la introducción sobre la relación de la profesión en sus aspectos legales y reglamentarios con estas normas que le acabo de indicar. Entonces, podríamos continuar precisamente sobre este tema de la reorganización legal y reglamentaria. Sí, señor, muchas gracias. Y es que, sabe, doctor Zuluaga, que usted me hace caer en cuenta de un detalle, porque es que si incluso uno como contador, si uno no está bien informado, no lo relaciona. Y es que el estatuto tributario Mucho. tiene relación con el ejercicio de la profesión al punto que incluso ni siquiera desde el punto de vista operativo, es que usted lo sabe como yo y como muchos de nuestros colegas, la DIAN le puede imponer sanciones al contador, imagínense. La DIAN le puede imponer sanciones al contador, no como Sí. contribuyente, en el ejercicio de la profesión. Uh-huh. Entonces a mí me parece que ese es un tema que en algún momento tiene que entrar aquí a tener un desarrollo en cuanto a que desde el punto de vista de la acción disciplinaria, el contador público está como en la guerra, le disparan por todas partes y de distinto calibre. No, y adicionalmente la integración que hicieron, que se hizo en el Estatuto Tributario o en las normas tributarias de las normas internacionales de información financiera. Entonces eso tiene mucha importancia. Así es. Entonces me hace usted caer en cuenta de eso, que es bien importante que lo tengamos en cuenta porque eso también a mí me parece que, y sobre todo que se relaciona mucho con esto de la reorganización legal y reglamentaria en el sentido en que hay que concentrar la acción disciplinaria del contador, aun cuando la Corte dijo en algún momento, no preciso en este momento la decisión, la Corte Constitucional, que si las superintendencias sancionan, ellas lo hacen desde el punto de vista de policía administrativa, en tanto que la Junta lo hace desde el punto de vista de su acción disciplinaria y que una sanción con la otra no son excluyentes. Pero a mí me parece que sí es importante que a la Junta Central de Contadores, en el sentido de la acción disciplinaria, se le dé una autonomía absoluta. Es decir, que no haya ningún otro tipo, que cualquier otra falta que surja se remita a la Junta Central de Contadores para la de su competencia, excepto, por supuesto, que se trate de acciones
de carácter penal o de algún otro tipo distinto, pues que ahí sí ya no entrarían dentro del marco, porque es que ya ahí en ese caso, bueno, es que también se pueden cometer delitos en el ejercicio de la profesión, claro que sí. Sí, sí, eso sí no se puede excluir. Bueno, entonces empezamos y hablemos de esta reorganización legal y reglamentaria, y yo creo que vamos a hacer un recorrido, si a usted le parece bien, por el transcurso del articulado de la Ley 43, en donde, de acuerdo con lo que le planteé y considerando al mismo tiempo sus opiniones a partir de su gran experiencia en el ejercicio de la profesión, que no se me olvida, una tarjeta 4.000 frente a una tarjeta 30.000, es mucho lo que ha recorrido ahí, es mucho lo que ahí se ha caminado. Por eso lo respeto tanto, señor, a pesar de su calidad como persona, por su experiencia en el ejercicio de la profesión, doctor Zuluaga. Y Gracias, doctor Colmenares, gracias. Todo respeto lo hago, usted sabe de todo mi aprecio. Entonces, podríamos empezar con el artículo primero de la Ley 43, el que define al contador público. Es que, a ver, yo caigo en cuenta de algo, doctor Zuluaga, y es que en la Ley 43 solo se habla o se define es al contador público. Yo no sé si usted eso lo ha observado. En la Ley 43 no se hace referencia a la contaduría pública como profesión liberal. A mí me parece que ahí hubo una omisión, por supuesto que de buena fe, porque yo creo, sobre todo, doctor Zuluaga, a partir de la sentencia de la Corte C-530 del 2000, una sentencia supremamente importante que debería ser objeto de estudio en los programas y facultades de contaduría pública. Acuérdese que eso fue una demanda que interpuso, en paz descanse, el doctor Isidoro Arévalo, una persona supremamente importante en nuestro ejercicio profesional en los comienzos de la profesión, ¿ya? Y además de haber llegado incluso a la contemporaneidad, pues fallecido ya, pero de los tiempos todavía de hoy, vigente. Una sentencia supremamente importante que yo siempre he dicho, esa sentencia debería ser objeto de estudio del conocimiento. Lo hablaremos en su oportunidad cuando nos estemos refiriendo a la reorganización académica. Tengamos ese apunte por allí, ese detalle. Sí, listo. Sí, ¿Qué se dice ahí de importante, doctor Zuluaga? Que la contaduría pública es una profesión, ¿sí?, que connota, conlleva, contiene un riesgo social. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque no todas las profesiones tienen una característica de esa naturaleza. Y ahí hay una explicación también supremamente importante, porque es que como el médico que muchas veces nos comparan, el contador público prácticamente en su relación con las organizaciones, eso es casi que su función, el médico de las organizaciones, y en sus manos está precisamente mantener en un estado saludable o advertirlo desde el punto de vista del ejercicio de la función del control, de la fiscalización. Amplían esa visión, esa incidencia social del contador y de la contabilidad con un término más global que es el bien común. Además, en términos de su ejercicio, de su desempeño, va en dirección precisamente del bien común. ¿Qué es lo que tenemos que entrar a discutir para definirlo? Eso de qué manera se relaciona, discúlpeme que yo lo diga con todo respeto, que no vincule ningún criterio de carácter ideológico, porque ahí ya se daña la discusión. Ahí ya se daña la discusión, que es lo que siempre ha dañado nuestras discusiones. Yo le agregaría a esto del bien común, es todo ese acercamiento a lo universal, porque es que lo económico es un concepto universal. Es que yo siempre he considerado que de ahí es de donde debemos partir los contadores públicos para que valoren nuestra actividad. Sí es. Es ese concepto universal.
No hay quien pueda trabajar sin unas cifras económicas, no hay empresa que pueda generar desarrollo, No, es que no hay ni país desarrollo. que lo pueda lograr sin que tenga toda esta información. Y Así desde allí es pasó. donde empezamos a valorarnos nosotros, a sentir y hacer sentir a los alumnos, si somos académicos, el valor que tenemos de tipo universal. Así es, y yo le digo algo, ahí vinculado a su planteamiento. ¿Usted ha escuchado en toda su trayectoria profesional algún momento en el cual algún gobierno, cualquiera que él sea, que haya llamado a una comisión de expertos contables a que se vinculen en una discusión de una reforma tributaria? No, En otros contables, países del mundo pasan por los colegios de contadores, en donde están organizados, en donde el gobierno de la profesión es de los mismos contadores, que no es lo que sucede aquí en Colombia. En Colombia el gobierno de la profesión es del Estado, en cabeza de la Junta Central de Contadores, que es una unidad administrativa especial, y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un organismo muy sui generis, adscrito de normalización, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero en lo demás, los contadores, para decirlo así de manera coloquial, pero con todo respeto, no somos ni arte ni parte, ni arte ni parte, ni siquiera en la redacción de un proyecto de ley que tengan que ver con la profesión. ¿A usted le parece que está bien que se diga en una norma que desarrolle, por ejemplo, el ejercicio o la obligación de la revisoría fiscal, que será ejercido por un revisor fiscal independiente? Dice el texto de la norma. Un revisor fiscal independiente. ¿Y es que acaso cuál es el revisor fiscal dependiente? ¿Quién redactó eso? Alguien que no sabe, que no conoce, que no sabe cómo se ejerce la profesión. O como se hizo en la Ley 99, la que reglamentó el Sistema Nacional Ambiental, que creó el Ministerio de Medio Ambiente, reorganizó las corporaciones autónomas regionales. Y allí se estableció la obligatoriedad, yo con eso no estoy de acuerdo, pero bueno, está en la ley y hay que cumplirlo, que las corporaciones autónomas regionales tienen que elegir un revisor fiscal. Yo no estoy de acuerdo con la revisoría fiscal en las corporaciones autónomas regionales, por eso lo haga, porque las corporaciones autónomas regionales no tienen ningún carácter societario. Ellos son unos órganos de la administración, del Estado, del nivel central. Es como si le pusieran un revisor fiscal a un ministerio. Eso no cabe en ninguna parte. Y ahí dice en esa norma, en un artículo que no lo preciso en este momento, que se elegirá un revisor fiscal o auditor interno, como que si eso fuera lo mismo, o lo uno o lo otro. ¿Ah? Revisor fiscal o auditor interno. Bueno, ¿Sí? doctor Colmenares, nos salimos del tema. No, estamos en el Bueno. tema. Esos son los rieles, la reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Entonces tenemos que empezar por definir ahí en La el definición del contador público. no, de contaduría pública como ejercicio de una profesión liberal, como profesión liberal, discúlpeme. Hay que definir legalmente la contaduría pública como profesión liberal, dentro de la cual se vinculen los elementos que se relacionan con el riesgo social que le compete como su característica, ¿ya? Y su relación con el bien común como objeto de su ejercicio. Y nosotros no estamos descubriendo nada, doctor Zuluaga. Es simplemente tratando de poner algo en orden, porque esos elementos están dentro de la Constitución. Y ahí vuelvo a caer sobre lo mismo. Pero es que cuando se expide la nueva Constitución, ya se había expedido la Ley 43. Entonces, pues claro, nacimos fuera del tiempo. Ahora bien, a partir de esos elementos que yo creo que se pueden perfectamente desarrollar a partir de que usted y yo, pues, tenemos muchos en común de amigos que son dedicados a estos temas concentrados en el estudio, en la investigación, en el desarrollo, personas muy reconocidas dentro de nuestro mismo ejercicio,
que pueden perfectamente asumir esa responsabilidad de entregarnos una redacción de lo que debe ser la definición legal de la contaduría pública como profesión liberal. Yo creo que eso deberíamos proponérnoslo a través del mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el órgano que podría allí encauzar un proyecto de esa naturaleza y con suficiente argumentación. Los hay muchos. No Sí, entremos. yo tengo ya programado para la otra semana una charla con Actualícese por parte de integrantes de comisiones y precisamente vamos a ver esos temas. Muy bien, es importante. La otra cosa es que otro tema que también nos tiene que convocar a llamarnos la atención es, como usted lo decía al comienzo, hay que redefinir o definir de una manera precisa, porque a mi juicio resulta ya con unos términos para los tiempos que hoy vivimos muy ambiguo la definición del contador público. Del contador público. Pero eso tiene que darle una connotación bien concreta para que a su vez, a partir de esa definición, también queden los límites claros con la persona jurídica que pueda dar fe pública. Porque es que a mí me parece que eso ahí también está, doctor Zuluaga, muy impreciso. Por estudiar, sí. Sí, las sociedades de contadores públicos, como su mismo nombre lo indica, tienen que ser de contadores públicos. Es que no puede ser una sociedad de contadores públicos de abogados o una sociedad de contadores públicos de ingenieros, o para colocarlo en unos términos extremos, una sociedad de contadores públicos de médicos. Eso no cabe en ninguna parte, doctor Zuluaga. Entonces eso se tiene que precisar, me parece a mí. Si usted entra en un detalle del texto de la ley, en lo que tiene que ver con el artículo primero, entonces le dice que se entiende por contador público. No, esto no es que se entiende. Contador público es la persona natural. Así debe ser. No debe empezar desde se entiende, no. Contador público es la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, entonces, ¿cómo se define la competencia profesional? Y ahí habrá que decir que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley. Bueno, porque allá adelante va a decir los requisitos que se tienen para que pueda ser habilitado para dar fe pública, ¿ya? Pero bueno, en los términos de la presente ley está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión. Yo creo que o desde ahí, o asimismo también remitiéndolo a un detalle de los hechos propios, o a facultar al gobierno para que lo reglamente de tal manera que cada vez que el conocimiento avance, las organizaciones también se renueven, la tecnología, los sistemas de información, no haya necesidad de modificar la ley, sino que el gobierno, con los mismos decretos, así mismo vaya renovando ese proceso. No sé, es lo que yo pienso. Porque hoy en día, doctor Zuluaga, nosotros encontramos, y usted lo sabe, por su experiencia y por su conocimiento, que hay muchos procedimientos, decisiones que vinculan al contador público, pero que legalmente no los incluye, doctor Zuluaga. Usted desvincula de una auditoría de sistemas, a un contador público si eso se relaciona con información contable. Ahí no podría ser. Y tiene que estar incluido. Él tiene que ser un apoyo de esa auditoría de sistemas necesariamente,
si se relaciona con sistemas de información que tengan que ver con información contable. Pero eso requerirá cambios en la malla curricular. Allá Bueno, entraremos cuando hablemos de reorganización académica. claro, en la formación, porque es que uno tampoco puede pedirle al contador cosas respecto de las cuales no ha tenido formación, que es lo que yo hoy discuto. Yo conozco colegas míos que hacen unos planteamientos en donde lo que se establece en sus opiniones es que el contador hasta se le meta en la casa al dueño de la empresa. A mí me parece que eso hay que ponerle límite, eso no puede ser así. No, y uno no puede ampararse en el bien común para metérsele hasta en la casa al dueño. No, yo con eso no estoy de acuerdo. Eso hay que ponerle unos límites estrictos, ¿sí? En donde se establezca hasta dónde llega el contador público y en dónde, desde dónde empieza la función administrativa o de los dueños. Entonces, en este artículo primero encuentra uno planteamientos como esos: dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades. Eso de demás actividades, si aquí mismo no se establece demás actividades de acuerdo con la reglamentación que expide el gobierno, una cosa así, entonces ahí puede caber todo y no caber nada, doctor Zuluaga. Entonces, insisto, ¿cuál es el planteamiento aquí? Hay que hacer una definición clara y precisa del contador público. Y ella es distinta de una definición clara, el contador público como persona natural. Y ella es distinta de una definición clara y precisa de la contaduría pública como profesión liberal. Son dos cosas. ¿Ya? Son dos cosas. Ahora bien, de manera consecuente a eso, los requisitos. Doctor Zuluaga, un desempleo del 20%. Gravísimo. Y hay un requisito que tiene que acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable, algo que para la misma Junta Central de Contadores siempre ha sido confuso. Casi que cada vez que llega un nuevo director a la Junta Central de Contadores quiere hacerle una interpretación distinta a ese año de experiencia. Entonces ha habido casos en los cuales incluso le exigen que la experiencia sea laboral con un desempleo del 20%. Ha habido casos en los cuales yo he conocido reglamentaciones y usted también, nosotros lo hemos hablado muchas veces, que entonces le exigen que acredite los pagos a la seguridad social. ¿Eso qué es? Ha habido casos en los cuales le exigen la certificación del revisor fiscal y el registro en la Cámara de Comercio. Imagínense. Es que mire, entre más dificultades se establezcan como requisitos, ya eso induce a malas prácticas. Pero, doctor Colmenares, como dice usted que ha habido casos, resulta que eso es lo que está vigente, que eso es lo que están aplicando ahora, piden seguridad social, firmar un revisor fiscal registrado en Cámara de Comercio, etcétera. No, y ese no es el tema. Lo que la ley dice es actividades, un año de experiencia adquirida durante la formación o posterior a ella, ¿sí? Un año de experiencia. Acreditar experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general, no inferior a un año. Aquí no dice experiencia laboral. No, un año de experiencia. Acredítelo. Ahora, es que así eso queda muy universal y cualquier cosa podrá acreditarse allí. Entonces quítela. Porque es que una norma no puede ser para crear confusiones o inducir a ilegalidades, a malas prácticas, porque entonces se desvirtúa el espíritu de la norma, que debe ser positivo. Entonces yo digo, manteniendo esto mismo, que ya en el artículo segundo nos estamos refiriendo, los requisitos
hay que revisarlos. Los requisitos para la inscripción del contador público ante la Junta Central de Contadores. Ahora, que esto es una profesión, como ya se lo mencioné, porque así lo estableció la Corte en su sabiduría y en sus interpretaciones, que incluye, connota, se relaciona con un riesgo social. Bueno, establezcamos criterios que hagan mantener ese planteamiento en el ejercicio de la profesión. Una renovación periódica de la tarjeta profesional, la exigencia de acreditar, mantenerse actualizado mediante horas de capacitación, de investigación, de docencia, de muchas cosas en donde hay actividades en las cuales esa actualización se puede acreditar, pero no para entregar la tarjeta profesional. Mire, yo conozco colegas recién egresados. Usted también tiene que conocer mucho, doctor Zuluaga. Mire, que les representa más que una satisfacción obtener la tarjeta profesional, más que una satisfacción, les representa una tortura poderla obtener. Y eso no puede ser así. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que aquí tenemos que entrar en un proceso de revisión de este artículo segundo, no me equivocaba, discúlpeme, el artículo tercero, es el de la inscripción. Pero relacionado con ese artículo segundo, entonces, el de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Yo ahí todavía tengo dudas si aquí no entrar en el detalle precisamente para que sea algo que se mantenga actualizado de manera permanente con reglamentaciones y que más bien se haga un planteamiento entonces que faculte al gobierno para desarrollar las actividades que se relacionan con la ciencia contable en general. Es decir, no dejarlo sino en los elementos básicos, aquí en el artículo segundo de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, como por ejemplo, certificar información relacionada con la contabilidad y el dictamen de los estados financieros. Punto. De acuerdo con la reglamentación que expide el gobierno. ¿Ven? De acuerdo con la reglamentación que expide el gobierno. Entonces el gobierno, cada vez que lo considere necesario y en la medida en que las organizaciones vayan evolucionando, irá revisando esas actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Hasta incluso se le puede colocar algo que diga previo a opinión o previo concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública o de las facultades y de contaduría, qué sé yo, alguna cosa que... Doctor Zuluaga. Es que observo, de acuerdo con lo que usted dice, que se le coloquen posibilidades de reglamentación. Sí. Esas, me devuelvo un poco, esas posibilidades la dejó también la ley 1314 Sí, por del supuesto. 2009, y que precisamente viene siendo me está reglamentada, sí. Descubierto. Me está poniendo en descubierto. Déjeme que lleguemos allá porque estamos recorriendo este camino. ¿Ves? No, Sí. me devolví porque me da la sensación que queremos hacer un camino de algo que ya está hecho en este momento, pero para las modificaciones. Tema. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Sí ve? Yo le hago una pregunta. Discúlpeme, de manera muy respetuosa. Si yo le pregunto a usted, a ver usted qué piensa, ¿por qué los programas y facultades de contaduría no están representados en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí. Pero por favor, ¿ah? La academia. Aunque se supone que los miembros del Consejo Técnico tienen formación académica, tienen trayectoria académica.
No, pero es que a mí me parece, doctor Zuluaga, que debe haber alguien, ¿sí? Es que ahí deben haber por lo menos 2 personas que provengan ¿cómo le explico yo? De candidatos que proponga los gremios de la academia. Sí, de acuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es necesario, a mí me parece que eso es importante. Le voy a dar la consideración mía. A mí me parece que muchas veces la academia o no hay una interacción permanente entre la academia y estos organismos. La normalización. Ujú. Pero sabe que eso puede de una vez establecer el eje, el vínculo necesario para que por esa vía se tengan que estar revisando los contenidos programáticos. Ese es el elemento vincular, porque ¿de dónde puede surgir sino desde la investigación que se haga en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública? Tal desarrollo, tal planteamiento, esto hace que se tenga que revisar los contenidos programáticos. A mí me da la sensación, y me voy a equivocar de pronto cuando digo, que de pronto el Ministerio de Educación con relación a estas actividades de tipo contable o lo que tenga que ver con la malla curricular, con la academia, no se acerca mucho. Es decir, uno dice que el ministerio es como, diría yo, lento, son procesos que deben decantarse y de esa manera pues se hace muy difícil que se produzcan cambios inmediatos necesarios. Yo a usted le planteo muchas cosas coloquiales, pero es que uno no se puede salir de lo que comúnmente se llama, tampoco puede desconocer pues la filosofía popular. ¿Quién busca el agua? Ujú. ¿Mm? ¿Quién busca el agua? ¿Ah? El que tiene sed, doctor Zuluaga. Entonces, no es que el ministerio va a buscar a los programas y facultades de contaduría. A mí me parece más bien que es los programas de facultades, los gremios de los programas y facultades de contaduría deben buscar al Ministerio de Educación, porque es que lo que va a hacer finalmente el Ministerio de Educación, ¿qué es? Formalizar los planteamientos que con un sustento técnico, científico, lleven a cabo los programas y facultades de contaduría. Entonces eso va a tener mucho efecto precisamente en este proceso que es lo que nosotros estamos planteando aquí de la reorganización legal y reglamentaria. ¿Sí? Hay que distinguir de una manera clara, muy precisa, entre la profesión liberal y los cargos o las funciones propias del ejercicio de esa profesión liberal. Son dos elementos totalmente distintos, que tengan relación, pues sí, claro, una de la otra, pero son distintos. ¿Y por qué le sugiero eso, doctor Zuluaga? Porque usted, mire, aquí en la ley 43 no encuentra un planteamiento que se relacione con la profesión liberal. Todo el tiempo se refiere es al contador público, no a la contaduría pública como profesión liberal. Entonces ya eso requiere de una reestructura, una revisión en ese sentido. Y de ahí es que en muchos casos se desprenda precisamente esa incertidumbre de no saber si eso es o no propio de la contaduría pública, Porque es que el contador en sí mismo, la persona natural, tiene una consideración en términos de su desempeño de carácter ecléctico. Y eso no puede ser así, estar metido en todo y hacer de todo. Una certificación laboral que la firme el contador público. Pero eso que tiene que ver con su actuar. No, si eso tiene que haber un jefe de personal, qué sé yo, un director administrativo, lo que sea, el que le corresponda. ¿Por qué tiene que...? Ah, es que si es en el único que confían. Bueno, y si es en el único que confían, entonces ¿por qué no le dan las garantías? A eso conduce eso.
Aparece la confianza pública. Pues, imagínense, doctor Zuluaga, una certificación expedida por un contador público de su sueldo para aprobarle una tarjeta de crédito. Eso Sí. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y es el desconocimiento. O como lo encuentra usted muchas veces en formularios de estos pro forma de los bancos, cuando están pidiendo requisitos para los trámites de créditos en personas naturales, exigiéndole un estado financiero firmado por un contador público. Hombre, si es que cuando el contador firma, el contador público da fe que la información que está en un estado financiero ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad. ¿Y cuáles libros de contabilidad si la persona natural, si no es comerciante, no está obligada a llevar contabilidad? Esos son riesgos que tenemos. Precisamente. Y ¿No es? riesgos que tiene la entidad, y eso ya habíamos comentado en una tertulia. Yo por eso siempre le sugiero a mis estudiantes, doctor Zuluaga, porque pues si la persona natural quiere tener un estado financiero, pues listo, pero entonces no los haga depender de libros de contabilidad porque él no lleva contabilidad. Entonces siempre le digo a mis estudiantes, entre los totales y la firma, deje un espacio allí en donde usted diga que la información ha sido suministrada por el interesado. Doctor Colmenares, quisiera que hiciéramos, que nos quedara como una síntesis o un resumen de las propuestas que se han hecho en el día de hoy. Bueno, entonces, Porque mire, es la primera vez en que estamos trabajando precisamente ya este tema. Entonces, a ver si nos va quedando en concreto algo en esta tertulia, algunos de los temas que hemos tratado. Bien, como primera medida, se requiere que se defina, de acuerdo con los tiempos de hoy y lo que estamos viviendo, que se defina la contaduría pública como profesión liberal, acudiendo al concepto del riesgo social que la Corte Constitucional le ha establecido desde el punto de vista de su interpretación, ¿sí? Y al bien común como su objeto de conocimiento o práctica social. Muy bien. ¿Sí? Lo segundo es que, consecuente con eso, hay que definir de una manera precisa al contador público, dejando los detalles a la reglamentación del gobierno para que cada vez que sea necesario y de acuerdo a la evolución de las organizaciones y del conocimiento y de la tecnología, el gobierno vaya reglamentando. Parece que le tiembla mucho allí la pantalla, doctor Zuluaga. Es que estoy moviendo la mesa al escribir. Ah, ok. Bueno, a mí me parece que si esas son dos conclusiones, ¿hay más? La de los requisitos. Eso fue lo que planteamos. Hay necesidad de resolver ese círculo vicioso que ha existido allí todo el tiempo, que ha inducido más bien esas malas prácticas de la experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable. Entonces, hay que revisar, hay que redefinir los requisitos para la inscripción del contador que conduzcan a la expedición de la tarjeta profesional. Es decir, no estamos proponiendo eliminar el año de práctica. No, eso hay que revisarlo. Es revisarlo. Sí, para que eso no se convierta en una tortura para los recién egresados, porque eso prácticamente se ha vuelto es una tortura. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad de las universidades
a efectos de que sus egresados puedan cumplir con ese requisito. ¿Dónde está la responsabilidad de ellos? Yo quería comentarle acerca de esto de la práctica profesional, que me lo decía una decana. Me decía, vea, el problema aquí es que fuera de eso colocan prácticas que ya no son aplicables. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo hace uno para que este muchacho se anime a ser contador público cuando le colocan, cuando le piden al final que la práctica es hacer registros contables, tener unas cuestiones más bien de tipo manual que de tipo técnico, de tipo científico, de tipo analítico? Usted sabe que yo integré la Junta Central de Contadores 6 años y la presidí Sí. 3 años consecutivos. La gente pues me conoce, me identifica y sabe a partir de eso. Y en ocasiones me piden el favor que les ayude a gestionar el trámite, y en virtud de eso, ¿sabe de qué me he enterado que existe como reglamentación, doctor Zuluaga? A mí eso sí me parece. Mire, que la persona debe aportar documentos físicos que tengan su firma, demostrando que participó en el proceso. ¿A usted le parece que eso, mire, a mí eso me parece terrible, un requisito de esa naturaleza? ¿Ah? Son excesos. Pero por favor, es que si fueran excesos, yo digo es que no ha lugar. ¿Eso qué es? Ahora, ¿qué tal en un proceso que esté, y usted conoce de eso muy bien, absolutamente automatizado? Báileme ese trompo. ¿Dónde está el documento físico? ¿Mm? Doctor Colmenares, muy interesante la tertulia. Hemos sacado unas 3 importantes conclusiones o propuestas, Sí. Pero cuénteme sobre qué temas vamos a continuar, porque estamos hablando de la reorganización legal y reglamentaria. Ahí tenemos que seguir. Que le interese a los que Sí, nos escuchan. seguir hablando en ese tema de la reorganización legal y reglamentaria, algo muy importante que es el caso de las sociedades de contadores públicos. O sea, hay que plantearlo, hay que hablar sobre la vigilancia de la profesión a cargo de la Junta Central de Contadores. Ya hay que plantearlo ya en términos de norma. Acuérdese que en alguna oportunidad estuvimos hablando de la reorganización institucional y nos referíamos a la Junta. Bueno, ya aquí es concretamente en la ley qué hay que hacer, dónde, de qué, con base en lo que propongamos. ¿Sí? Eso es necesario establecerlo. El concepto de sociedad, para dejar de una manera clara y precisa a qué es que se hace referencia cuando allí se refieren a las sociedades de contadores públicos. Si es que sociedades de contadores públicos es cualquier clase de persona jurídica o es que es solamente sociedades. Ahí vamos. Bueno, doctor Colmenares, es usted muy amable, esta interesante tertulia. Muchas gracias. Démosla por finalizado hoy con mi saludo muy cordial. Que pasen muy buen día, doctor. De igual manera para usted, señor. Un abrazo. Bueno, gracias. Y a todos los que nos están viendo.